@.0LA. Contamos con vos. Recién escuchamos Live It Up de Kiss, 11:05 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires. Pedido por José ese tema para levantar el viernes. Saben que tenemos el WhatsApp de la radio 73 60 49 07 para que envíen sus pedidos de canciones o vayan al Instagram .0.me, @.0.me, van al Instagram y nos piden qué canción levanta el viernes. Vamos a hablar ahora inmediatamente con Fernando Desbots, lo tenemos del otro lado del mostrador en línea para conversar sobre la situación del sector de la gastronomía y hotelería en la Argentina. Él es vicepresidente de FEGRA, la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, acerca de los datos del sector. Yo antes, primero le voy a dar la bienvenida y ahora voy a inmediatamente contarles que elaboraron un informe publicado, pueden acceder, que dice el informe, seguimiento justamente de coyuntura del sector hotelero gastronómico, y voy a compartir algunos datos de lo que vamos a hablar a continuación. Por ejemplo, la ocupación hotelera en marzo de 2021, comparada con el mismo mes del año 2019, es decir, con la prepandemia, cayó en un 50%. Además, la llegada de turistas extranjeros continúa siendo casi nula, es decir, bajó una variación interanual en marzo de menos 88%, y menos 95% si comparamos marzo 2021 justamente con marzo de 2019. Hay otros datos y hay un escenario en el cual vamos a invitar obviamente a que nos dé su parecer, así que bienvenido Fernando y gracias por brindarnos tu tiempo. Buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va todo? ¿Me escuchás bien? No sé si me escuchan. Sí, se te escucha perfecto. ¿Me escuchás bien? Sí, ahora sí. Ahí está, bueno, perfecto, te damos la bienvenida, gracias por tu tiempo y bueno, es momento de hablar del sector de la hotelería y gastronomía que es, según dicen ustedes y según vemos también y analizamos a mínimamente entender un poco el escenario, es el sector más castigado o tal vez uno de los más castigados de lo que está pasando en nuestro país. Sí, nos tienen ya identificado como actividad crítica y son los números que hoy están en todos los portales, que están en todos los diarios hoy en día. Los números que salieron y son oficiales del Ministerio de Trabajo de la Nación, de AFIP y del INDEC. Así que son números más que oficiales, donde te dice específicamente los 11.800 establecimientos hoteleros gastronómicos que cerraron y las 157.000 familias que se quedaron sin trabajo, ¿no? Sí, exactamente. Justamente uno de los datos que comunican es que 11.800 hoteles y restaurantes cerraron sus puertas y hay 3.800 más que justamente que el año pasado. Es lo que se alcanza el número en total de este casi año y medio de exactamente, pandemia. Es el comparativo con el 2020, del último estudio que hizo INDEC. Como te lo ratifico nuevamente, son datos oficiales. Sí. Son la cantidad que vos estás diciendo, ¿no? Tal cual. Bueno, y que viene también y se viene sumando mucho más, ¿no es cierto? Porque realmente es una espiral que lamentablemente es insostenible. Totalmente. Ahora, te hago una pregunta en cuanto a este escenario, porque las perspectivas no es que de un día para el otro cambie todo y se reactive, sino que de alguna manera creíamos, pensamos, suponíamos, y esto hablo, perdón si me tomo el atrevimiento de pensar también por el sector, de alguna manera es como que este año iba a ser de algún modo como una especie de repunte, reactivación económica, no para ganar, sino para empezar a restar menos. Y volvimos a un punto crítico en el cual de alguna manera estamos repitiendo el escenario. Más allá de que hay cambios, lo que hemos conversado con diferentes referentes viernes tras viernes. Pero digo, ¿cuál es el escenario entonces que ven ustedes, el panorama de cara a los próximos meses? ¿Sabés qué pasa? El escenario es peor. Te explico por qué. Porque anteriormente, en el 2020, cuando empezaron las restricciones y los cierres, veníamos tal vez con un respaldo económico que podíamos afrontar las obligaciones. Muchos de los empresarios tomaron crédito para poder pagar sueldos, para poder pagar servicios. Sí, perdimos ahí la conexión. Fernando, ¿estás del otro lado? Bueno,
dificultades de la conectividad. Yo aprovecho el tiempo, ahora apenas pueda volver Fernando, seguiremos conversando. Aprovecho a compartir algunos datos más en relación a este escenario y esta información que justamente Fernando facilita, que es que la actividad hotelera en la ciudad autónoma de Buenos Aires depende en un 50% del arribo de turistas extranjeros justamente, cuya situación no se sabe cuándo podrá ser normalizada, y esto dependiendo de obviamente de las fronteras y los viajes. Y la incidencia en la Patagonia, por ejemplo, es de aproximadamente el 25%, es decir, 1 de cada 4 de ingresos en el sector hotelero y gastronómico depende de turistas extranjeros. Si tomamos los datos del primer trimestre de 2021 y los comparamos con el primer trimestre de 2019, es decir, prepandemia, se observa que el sector en el conjunto está funcionando a un nivel 41% inferior, compuesto, es decir, por un nivel 50% inferior en alojamiento y 39% inferior en gastronomía. Repito, en promedio es 41%, es 50% menos en alojamiento, 39% menos en gastronomía. Ya lo tenemos ahí del otro lado, todavía esperamos. Bueno, yo tengo data igual para compartir, no hay ningún inconveniente. Durante el primer trimestre de este año, del 2021, el sector de hotelería y gastronomía, como hablábamos recién con Fernando Desbots, se sigue posicionando cómodamente como el sector más golpeado de la economía argentina en relación a un año atrás, con menos 38% de caída. Justamente lo que decía, hay personas, trabajadores del sector que tomaron préstamos, tomaron créditos para pagar sueldos y demás, digamos, puntos que había que saldar, sueldos, por ejemplo, alquileres, impuestos, la vida incluso personal y diaria de cada uno de ellos, de los trabajadores. Y todo esto es solamente para paliar esta crisis arrastrada. Y este año no solo es pagar esa crisis, sino que además es tratar de pagar esos préstamos, esas deudas. Así que el sector obviamente empeoró su situación. Agrego otra información que por el mismo efecto de la base de comparación que estamos hablando, es más informativo comparar la dinámica actual de todos los sectores con el 2019. Y en ese plano, la caída del sector de hotelería y gastronomía justamente se hace más fuerte. Menos 41% contra una economía que en promedio está cayendo un 3%. La diferencia del sector de hotelería y gastronomía en relación a esta caída, estas pérdidas, esta crisis, esta situación crítica es realmente notoria. Mientras tanto, el sector cayó en el primer trimestre de 2021 comparado con el mismo trimestre de 2019, 41%, y obviamente, como dijimos recién, 50% contraído con el segmento de alojamientos, por ejemplo, y la gastronomía 39%, como dijimos antes. En febrero de 2021, la caída del empleo asalariado registró 2,6% para toda la economía, una caída, 2,6%, mientras que la de la hotelería y gastronomía es del 21,4%, casi 10 veces más. Es decir, el sector mayor destrucción de empleo de nuestro país. Y esta caída representa aproximadamente 60.000 puestos de trabajo menos en el mes de febrero de este año. Durante el 2020, para agregar más información, en comparación con 2019, es decir, prepandemia, el sector de alojamiento tuvo una caída del 68%. Caída del 68%. Mientras que la merma de la gastronomía fue del 44%. En relación a esto, los números del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, del INDEC, muestran claramente que se trata de los sectores más afectados, ya que la caída de la actividad de otros sectores, justamente de otras industrias, de otros rubros, es mucho menor. Y para esto se muestran algunos ejemplos. Repito, la gastronomía, 44%, el sector de alojamiento, la hotelería, 68%. Ahora hablo de otras industrias para ver relación. 68 y 44%, ¿no? En la construcción cayó un 23%. En la industria manufacturera un 8%. En la agricultura y ganadería un 7% y el comercio un 5%. Yo creo que los datos son contundentes. Y para concluir, si recopilamos datos oficiales desde 1980, observamos que la crisis es la más grave en la historia del sector.
50%. Lo tenemos nuevamente a Fernando Desbots, a quien le volvemos a agradecer que siga ahí del otro lado para conversar. Yo estaba compartiendo, mientras volvíamos a reconectar, estaba compartiendo algunos de los datos del informe de coyuntura justamente que compartieron. Así que bueno, más allá de los datos que son contundentes, y esta es la peor crisis desde 1980 que se toma la información del sector, te preguntaba justamente cómo ven el panorama y me decías que la situación es crítica de aún para mirar para adelante. Es que la crisis es más profunda porque, como te lo dije anteriormente, veníamos con un resto donde afrontamos las obligaciones, pero calcula 14 meses para atrás, estando cerrados, mucho de la hotelería está cerrada, que no ha abierto sus puertas, hay algunos que lo abrieron con un porcentaje muy bajo de ocupación, y se ha generado mucha deuda, sumada a la deuda corriente, más lo anterior, más los créditos asumidos. Va a ser muy difícil salir de esta situación. Hay tanto las pymes, los medianos, los grandes, todas las actividades en nuestro sector están en un muy mal escenario, ¿no? Y de alguna manera, este escenario, bueno, es crítico, los datos lo sostienen, lo que estás comentando también, pero digo, a quien tenga, no sé, un pequeño establecimiento de alojamiento, a quien tenga una pyme que sea un lugar de comidas, un restaurante pequeño, digamos, qué es lo que se le diría en este momento? Es como, porque aguantar, la situación no da para aguantar demasiado. La participación del Estado justamente incluyeron al sector con los repro, pero bueno, se reclama como que se incluyan 2 sueldos. Es que, claro, porque vos calculás que nosotros el 20 de marzo, cuando comenzaron las restricciones, a los 30 o 60 días comenzaron la ayuda, la asistencia a través de los ATP. Sí. Eran 2 sueldos mínimos vitales y móviles. Hoy, esos sueldos mínimos vitales y móviles, 2 sueldos, serían más o menos son 47.000 pesos. Hoy estamos recibiendo 18.000 con una promesa que lo van a subir, que ya está aparentemente, todavía no se ha cobrado, 22.000. Vos calculá, mirá la diferencia con todo lo que ha aumentado y todas las obligaciones que uno tiene. No alcanza. No es una asistencia concreta que nos satisfaga a nuestra actividad. Hoy estamos tratando de presionar cada uno en su jurisdicción de tener alguna ATP o alguna ayuda provincial, pero a nivel nacional hemos recibido eso y la verdad no alcanza para nada. La verdad, hoy estamos hasta analizando una reparación económica. Hay un montón de aristas que estamos analizando porque realmente es inviable sostener esto. Nuestra actividad no tiene rueditas, no somos golondrinas. Lo nuestro está clavado y plantado acá, con estructuras muy grandes, con costos operativos muy grandes, y es muy difícil de sostener. Por eso les digo, los 9.31 en las diferencias de los sueldos siguen viniendo, porque por más que estén suspendidos al 75%, las cargas hay que pagarlas, los servicios hay que pagarlos, los créditos pendientes que la gastronomía tuvo que asumir para poder adecuarse a los protocolos con respecto a las condiciones de higiene y seguridad para poder abrir, más allá que cuando abrió restringido el 50% de su cantidad de mesas. Hubo muchas inversiones que se hicieron y hoy lamentablemente no nos podemos acomodar en nada y es muy difícil el panorama que viene. Es muy difícil. Por eso lo transmito de esta forma, porque es la realidad. Y te lo digo como empresario más que dirigente. Porque como empresario la estoy sufriendo igual que todo. Está durísima la cosa. Y no solamente nosotros como empresarios, los trabajadores la están pasando mal. Muy mal. Bueno, a ver si de alguna manera puede... encontremos, no sé, juntos pensemos algún tipo de respuesta por ahí. No es el momento, ni tampoco es el tiempo, ni el lugar. Digo, pero, por ejemplo, la apertura del turismo interno ¿podría favorecer a modificar un poco el escenario? ¿Se depende mucho del turismo internacional? ¿Cómo crees que pueden darse las situaciones de acá a unos meses para adelante? Mira, como primera medida, creo que la primera necesidad es que estemos vacunados la mayor cantidad de gente en la población. Hoy tenemos un porcentaje muy bajo de gente, de ciudadanos vacunados. Ese bajo porcentaje ahora aparentemente con la cantidad de vacunas que se está recibiendo se podría reactivar nuevamente, pero según lo que nos decían el año pasado, en marzo del 2021 vamos a estar toda la población de Argentina vacunada. En realidad no ha pasado esto. Pero turísticamente
Si no hay libertad ambulatoria, no hay restricciones, si no hay, sí podría funcionar el turismo interno, pero al estar restringido, no existe. Por eso dependemos 100% de la vacuna. Segundo, no tenemos conectividad aérea. Los vuelos hoy en día, el turismo internacional no existe. Hoy está prácticamente completamente diezmado. Los pocos vuelos que hay al exterior vienen con un protocolo y con muy poca gente que venga a nuestro país en función de lo que estamos viviendo. Pero lo que más nos hacía fuerza, que es el turismo interno, bueno, lo podemos tener por este tipo de no tener la libertad ambulatoria, las restricciones, distintos protocolos y distintas exigencias a nivel nacional, porque cada provincia tiene su librito. Entonces hoy es muy complicado el escenario que tenemos nosotros. Por supuesto que el turismo es nuestra luz del túnel que nosotros podríamos tener como actividad. Y para aquellas ciudades que son corporativas, como las grandes capitales, lamentablemente hoy las empresas están haciendo home office, entonces tampoco están vendiendo a cada uno de los destinos, razón por la cual también es un impedimento. Por eso es esencial el tema de la vacunación. Es fundamental para que volvamos nuevamente a algo cuasi normal como teníamos antes de la pandemia, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, de alguna manera para concluir y brindar un atisbo de esperanza, o por lo menos que estemos pendientes a ver de cómo recuperar el sector, el punto número 1 es la distribución y la aplicación de dosis de vacunas, que a las claras y por lo que mencionaste también y por la información que se maneja habitualmente, podría cambiar rápidamente y repentinamente el escenario y eso luego permitiría por lo menos un turismo interno que reactive el sector que está golpeadísimo. Es así, es tal cual lo que estás planteando y esa es la realidad, no hay otra. Y por supuesto necesitamos una asistencia concreta con exhibiciones tanto impositivas para poder colaborar con nuestra actividad, que es una de las actividades más golpeadas y está definida como crítica. Sí. Calcula que en su momento se aprobó una ley de sostenimiento al turismo y lamentablemente quedó ahí y se aprobó por senador y diputado. Sí, justamente hiciste mención que está el proyecto de declarar emergencia y eso repercutiría directamente también con otro tipo de ayuda para el sector, claro, de asistencia al sector. También, bueno, si querés, explayate sobre el proyecto y además también te invito a ver que nos des tu parecer, porque hiciste mención hace unos instantes de, bueno, la asistencia que de alguna manera brinda el Estado Nacional, que no alcanza, ya lo aclaramos y diste los números concretos al respecto, pero digo, asistencia provincial, en este caso, ¿no hay de ninguna de las provincias tampoco? Sí, ya hay algunas provincias que están ayudando. Por ejemplo, Santa Fe ya sacó por el término de 3 meses una ayuda de 10.000 pesos por empleado de la actividad nuestra, hotelera y gastronómica. Jujuy también ha dado una asistencia y algunas del sur también, que no me acuerdo cuál es, pero hoy específicamente Santa Fe ya lo dio ya lo aprobó, así que lo tienen como asistencia directa a cada uno de los empleados, ¿no? Bien, igual es de alguna manera una excepción a una regla, porque estamos mencionando un par de provincias. Sí, que es así. Lamentablemente espero que sepan copiar las demás provincias para poder ayudarnos, ¿no? Muy bien. Bueno, estamos conversando con Fernando Desbots, repetimos, es vicepresidente de FEGRA, la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, en relación a este escenario. Al comienzo de la charla hablamos de que quebraron 11.800 hoteles y restaurantes en nuestro país y este año se sumaron a este número justamente 3.800, es decir, había 8.000 del año pasado, lo cual es una locura el número. Es un sector, según a las claras de la información también que comparte la Federación, el sector más golpeado en la economía. Antes de despedirte, bueno, y desde ya agradecerte tu tiempo, Fernando, ¿algo más que quieras compartirnos al respecto de este escenario abrumador de alguna manera también para la industria? Ya te lo he dicho y la verdad hoy es un tema de subsistencia y por eso a veces veo la rebeldía de muchos empresarios a que no se aguanta más. Los entiendo porque realmente necesitan comer y nosotros apelamos a la responsabilidad social empresaria, donde por eso
encaramos y manifestamos que la vacunación es importantísima para poder salir de todo esto, ¿no? Totalmente. Bueno, y seguir cuidándonos, porque cuando nos cuidamos, de alguna manera aportamos nuestro granito de arena para que todo esto vuelva. Pero no te quepa ninguna duda, pero ya quedó demostrada que nuestra actividad es la que no contagia, porque hemos invertido y reinvertido para todos los protocolos. Sí, hay que hacer hincapié, y como todos saben, en las reuniones sociales, en las fiestas clandestinas, en todo ese tipo de cosas. Pero quedó demostrado, y hay estadísticas, que nuestra actividad no es un foco de contagio. Sí, es cierto. Justamente, bueno, lo que nos llevó al escenario actual en el que estamos es sectores, mejor dicho, reuniones sociales, fiestas clandestinas, como hiciste mención, que son las que confluyen un montón de gente y no por ahí actividades laborales como, por ejemplo, salir a cenar en espacios abiertos, al aire libre, con distancia, con los protocolos correspondientes. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo y te invito a compartir alguna de las redes o algo para que estén en contacto y obviamente abrimos el micrófono para cualquier novedad. Ojalá que sea mucho más positiva de lo que estamos conversando hoy. Un abrazo grande, a disposición cuando necesiten, como corresponde. Un abrazo grande, gracias. Muchísimas gracias. Tuvimos la palabra de Fernando Desbots, vicepresidente de FEGRA, al respecto de la situación del estado crítico de la industria hotelera y gastronómica en la República Argentina. Antes de irnos al corte y de todo lo que vendrá, porque sigue, el Noti sigue, le queda más de media hora todavía de información, vamos a compartir rápidamente, ya que hablamos de la pandemia, los datos de Argentina en relación al coronavirus, que habitualmente lo hacemos los viernes, para poner un poco en contexto del panorama. En Argentina hay un total de casos, total desde el principio de pandemia hasta ahora, de 3.663.215 personas que dieron positivo. Y en este momento, por suerte, el número es de casi el 10%, ¿no? 367.606 personas con casos activos en este momento en nuestro país de coronavirus. El número que nunca queremos que se modifique ni que suba ni un caso más es de 76.135 muertes debido al COVID-19. Pero el número positivo es que tenemos 3.219.474 personas recuperadas. Y el número que queremos ahora que se modifique permanentemente para bien es de 11.503.476 dosis de vacunas aplicadas. 11 millones y medio de dosis se aplicaron en nuestro país y en las últimas 14 horas 172.410 dosis se aplicaron en nuestro país. Para poner siempre el contexto, porque podemos hablar de Argentina sin contextualizar en el resto del mundo, no tiene demasiado sentido. Entonces, para hablar de lo que pasa en el resto del mundo, tenemos casos activos total, es de 169.729.282 casos en todo el planeta. Y en este momento hay 14.590.676 casos activos. El número total de muertes a lo largo de toda esta pandemia, que ya lleva un año y medio en todo el mundo, es de 3.527.215. 3 millones y medio de pérdidas de vidas humanas. Es decir, un 2,08%. Y acá hago la distinción, trato de hacer memoria, de viernes a viernes, va bajando la tasa de letalidad del coronavirus y es un número que nos satisface decir que ahora es de 2,08%, que otra oportunidad estaba en 2,16, bajó a 2,11, 2,10, ahora es de 2,08, ojalá que siga bajando, es decir, que disminuzca la tasa de letalidad de esta enfermedad. Las personas recuperadas son 151.611.391, es decir, 89,33% de la población. Personas vacunadas, 807.294.627. Eso da un número del 10,35% de personas vacunadas. Es decir, en todo el mundo, el 10% cuenta con una vacuna, con una dosis aplicada. O 2 dosis, pero vacunadas hay 10% de la población mundial. En Argentina el número es un poquito más elevado. Argentina se ubica entre los primeros 20 países con aplicaciones de dosis de vacunas y en las próximas horas estarán llegando algunos millones de dosis. Esperemos que también esto repercuta directamente en la reactivación del sector hotelero y gastronómico que estábamos hablando recién y en otros rubros y áreas y que nuestro país de alguna manera salga adelante.
Ahora es momento de corte, 11:30 en punto, 17,7 la temperatura en nuestro país y es momento de flash informativo. Por la vuelta. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires define este viernes la modalidad para el regreso del alumnado a las aulas. La decisión se pospuso para esperar los más recientes datos epidemiológicos. Viernes Verde. El Ministerio de Salud presenta el protocolo para la atención de personas con derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. El acto coincide con el Día de Acción por la Salud de las Mujeres. Un mes, 60 muertes. Se cumplen 30 días del estallido social y político en Colombia y el país se prepara para nuevas marchas. Organismos internacionales denuncian desapariciones y violaciones sistemáticas. Plan Mundial de Vacunación. UNICEF acordó con Rusia comprar 220 millones de dosis de Sputnik V y se determinó que quienes cuentan con esta no son fuente de transmisión del coronavirus. Italia, por su parte, planifica vacunar en discotecas para reabrir el sector. Se declara culpable. El gobierno alemán reconoció haber cometido genocidio contra miles de personas de etnias herero y nara en Namibia. Los hechos ocurrieron bajo el régimen del Imperio Alemán entre 1904 y 1908. Va por todo. El tenista Federico Del Bonis enfrenta este viernes al eslovaco Alex Molcan en la final del ATP 250 de Belgrado. El argentino se ubica en el puesto 52 en el ranking mundial.